Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, amiga? Estamos aquí una vez más con un video más. Un mensaje importante y necesario. Pues bueno, fíjate, ya adentrándonos en el tema, vete preparando, quita toda distracción. Antes de empezar, vamos a leer un versículo de la Biblia, que está interesante y bastante fuerte. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. Y dice, de cierto os digo. ¿Quién crees que está hablando? Jesucristo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesucristo da esta palabra, dice esta frase bastante fuerte y bastante importante, pero impresionante a la vez, porque sabemos leyendo la Biblia que Jesucristo hizo acciones, milagros impresionantes. Algunos prácticamente dificilísimos de poder repetir, como el hecho de que de repente resucite a Lázaro, uno de tantos. Lázaro muerto ya de días, al grado de que su cuerpo está en descomposición, sin importar todos los factores que estaban en contra, Jesucristo lo resucita. Pero fíjate lo que después dice de todo esto: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero ¿qué dice como condición? El que en mí cree. El que en mí cree. Y de repente vemos esa palabra o esa frase, el hecho de creer en Jesús, como algo superficial. Creo, sí creo. Pero aquí está hablando de un nivel mayor, porque si todo fuera así de fácil o de superficial, pues toda la gente que cree pudiera hacer todos esos milagros. Y entonces, por eso es tan importante que nos detengamos y observemos, todo lo que a Jesucristo se refiere con esto de creer en Él. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera estamos viviendo tiempos complicados, difíciles, de retos, de problemas, de enfermedad, y de cierta manera necesitamos estar conectados con Jesucristo, necesitamos estar conectados, pero sobre todo, no nada más hablando de milagros. Jesucristo hizo obras impresionantes, su resistencia, su capacidad, pues la verdad hablan de quién es Él. Pero de repente, creer no es algo tan superficial como el hecho de decir sí creo. No, es creer verdaderamente en quién es Jesús y quién somos nosotros en Jesús. Y para que podamos entender un poquito más, vámonos a otra parte del mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, y dice: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, dice Jesús, que aunque me habéis visto, no creéis. No creéis. Fuerte, ¿no? Y está hablando a un grupo de personas que lo han visto personalmente y que han visto personalmente sus milagros. Y Jesucristo le dice: os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y habla prácticamente de el creer al cual se refiere Jesús es algo mucho más profundo, algo que viene con una relación, algo que viene con todo un proceso de vivencias con Él, y que de alguna u otra manera nos dará la certidumbre, la fuerza del cual Él habla, y sobre todo el respaldo del cual habla cuando Él dice: las obras que yo hago, Él las hará también, y aún, todavía dice, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces estamos hablando de que hay maneras de relacionarse con Dios. No es así, cada quien a su manera, o como se le ocurre, como lo siente. Hay maneras, hay formas, hay procedimientos establecidos en la Biblia, en la cual tú y yo podemos mejorar, enriquecer nuestra relación con Dios.
nuestra capacidad de creer, de tener fe en Él. ¿Y por qué es tan importante en este tiempo? Porque estamos en tiempos donde necesitamos tener fe, pero esa fe que erradica el temor, que erradica la angustia, que erradica la ansiedad, que erradica la frustración y que nos lleva a la vida que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces, ¿es bueno analizar esto? Es muy bueno. Y sobre todo, estos temas que Jesucristo habló y sigue hablando son tan actuales y tan necesarios hoy. Por ejemplo, vámonos adentrando a cómo Jesucristo obraba. Esas cosas que Jesucristo dijo, las obras que yo hice o que yo hago, tú las harás. Pero ¿cómo las hizo Jesús? Primero, punto número 1 que tenemos que ver en este tema. Por ejemplo, Jesucristo usaba mucho el poder que había en sus palabras. Por ejemplo, sabemos, aquellos que empezamos a estudiar y a tener una relación con Dios, que Dios nos da autoridad en nuestra boca, ¿sí? En nuestra boca. Y esa autoridad puede ser usada para bien, o para nuestro bien, o para nuestro mal, o para el mal o bien de los demás. Entonces, hay una autoridad en la boca y hay una responsabilidad por el uso de la boca. Más sin embargo, no nada más hay una autoridad, hay un poder, depende de cómo se use, ¿verdad? Pero si podemos saber que alguien tenía poder en su boca, pues es el mismísimo Jesucristo. Por ejemplo, hay enfermos sanados simplemente por la palabra hablada de Jesús. Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo, es una parte de la Biblia, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este habla de un centurión que va con Jesucristo porque su criado está enfermo. Y le dice, voy a tu casa. Me dice, no soy digno que vayas a mi casa. Solo di la palabra. Solo pronúncialo tú y mi criado sanará. Fíjate nada más. Solo dilo con tu boca, tú Jesús, y Él va a sanar. Porque este centurión reconocía que había un poder impresionante en la boca de Jesucristo. Esos pescadores, por ejemplo, otra parte de la Biblia, que intentaron pescar toda la noche y no pudieron pescar. Te puedes imaginar el agotamiento que había en ellos. Y de repente, al amanecer, aparece Jesús y les dice, otra vez, boguen mar adentro y avienten la red. Después de toda la noche de intentarlo, y sobre todo de saber como pescadores que se dedicaban a eso, que cuando no hay pesca, pues no la hay, y que solo se necesitaría un milagro para que hubiera una oportunidad de pescar después de todo lo que ya habían intentado. Pero hubo algo diferente. Jesucristo habló. Y Pedro, que estaba ahí, dijo, toda la noche hemos intentado pescar, pero en tu palabra echaremos la red. Fíjate la convicción, tanto del centurión como de Pedro. Todo esto cambia porque tú hablaste, Jesús. Todo esto cambia porque tú has hablado, Jesús. Y entender la importancia de lo pronunciado por Jesús, y no nada más de la importancia del poder, nos lleva a una vida de fe y una vida de una convicción y una forma de creer totalmente diferente. ¿Sí? Por ejemplo, nos encontramos otro punto. Por ejemplo, fíjate lo que dice el Salmo 107:20. Dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. ¿Envió qué? Su palabra. Por ejemplo, en Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesucristo tenía autoridad. Trajeron endemoniados y simplemente Jesús pronunciaba algo y eran liberados. ¿Por qué? Porque había poder en su palabra, en su boca también. Entonces, y fíjate, nada más la pregunta es, ¿cómo estamos usando nuestra boca? ¿Cómo estamos pronunciando? ¿Y qué estamos hablando de la realidad o de la forma en que vemos las cosas a nuestro alrededor? Y esto es tan importante porque continuamente la gente dice, ay, esto está tan difícil, esto está tan complicado,
no, 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 esto está horrible. Y son formas de hablar. Este día va a estar tan complicado, este día está tan mal. Y constantemente estamos hablando sin saber que esas palabras que estamos diciendo, pues de alguna manera están empeorando las cosas, porque de alguna manera u otra nuestra boca también tiene pues autoridad. ¿Qué sucede en la oración? Nosotros estamos hablando y estamos pidiendo cosas que, si bien Dios se ejecutan con el poder de Dios, abren una puerta de legalidad para que muchas cosas sucedan. Entonces, pero de la misma manera, orar es hablar con Dios. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos y de cómo decimos las cosas. Vemos a Jesucristo sanando, cambiando las circunstancias, simplemente con hablar. Entonces, es un punto muy importante. Por ejemplo, también, esa autoridad que podemos tener nosotros como personas puede bendecir o complicarle la vida a alguien. Sí. Entonces somos instrumentos, para bien o para mal, dependiendo de cómo seamos usados. Por ejemplo, Proverbios, capítulo 11, versículo 11 dice: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Y vemos cómo nosotros tenemos una influencia con el ambiente que está a nuestro alrededor, con los círculos donde estamos, en los espacios donde estamos. Por eso, aquí dice Proverbios, te lo repito: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. La pregunta aquí, y es algo que nosotros tendríamos que detenernos y ver, primero, ¿qué estamos haciendo con nuestro entorno? ¿Lo estamos bendiciendo, lo estamos complicando o maldiciendo? Pero y luego todavía mucho más allá, ¿qué estamos haciendo con nuestra propia vida? ¿Estamos empujando hacia adelante o estamos empujando para atrás? ¿Y qué tanto de las complicaciones que llegamos a tener pudieron ser creadas por nosotros mismos a través de nuestra forma de creer, nuestra forma de hablar? Es interesante, ¿no? De repente tendríamos que saber que no nada más es importante lo que pienso, lo que siento, también lo que hablo. Lo que hablo frente a los demás y lo que hablo a solas. Y lo que hablo a mí mismo, en mi mente, también tiene una fuerza impresionante. Entonces, vamos más adelante. Por ejemplo, la fe. La fe. ¿Qué es la fe? Por ejemplo, nos encontramos una definición de fe en Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Está en el Nuevo Testamento y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí habla algo que tendríamos que analizar un poquito más profundamente. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe, para que vamos entendiendo, ustedes no pueden ver algo que está frente a mí en este momento porque no sale en la cámara. Y yo pudiera decir, tengo fe que hay un iPad frente a mí, pero no sería fe, porque sí hay un iPad frente a mí y ahorita se las voy a enseñar. Miren, aquí está. ¿La ven? Entonces yo puedo decir, tengo fe que hay un iPad frente a mí. Esto no es fe, porque sí la hay. Aquí está. Aquí dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es un puente entre lo que está delante y lo que está ahorita. Entre lo que yo espero, lo que yo necesito, lo que yo anhelo y lo que está ahorita. O sea, es ese puente entre lo que no hay y lo que quiero que haya. Vamos entendiendo. Y eso es tan importante entenderlo, porque a veces estamos ubicados mal en la fe. Y la fe es la certeza de algo que yo estoy orando, de algo que yo estoy anhelando. Pero la fe significa, la certeza significa, es como si yo pudiera empezar a vivir hoy lo que voy a vivir mañana. Como si yo empezara a, no nada más visualizar, creer, disfrutar
en el hoy lo que vendrá mañana. Y para esto, para que vamos entendiendo, yo sé que le estoy mandando algunos versículos, pero son puntos tan importantes para el manejo de nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Vámonos a la epístola a los Romanos, capítulo 4, versículo 17. Dice así: delante de Dios, tal como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen, o que no existen como si ya existieran. Fíjate cómo describe a Dios, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Interesantísimo. Dios da vida a los muertos. Y fíjate, y no nada más está refiriendo a los que mueren físicamente, también está refiriendo a los que mueren espiritualmente, los que mueren en sus emociones. Porque hay gente que vive, pero está muerta, o está muerta en vida. O sea, ¿qué significa? Que ya no tiene sueños, ya no tiene anhelos, ya no tiene propósito de vida. Aunque siempre lo tiene delante de Dios, no lo creen y están viviendo como si no lo tuviesen. Entonces, Dios es el que transforma y nos da esa vida que necesitamos vivir. Pero es Dios. Y también aquí lo describe como que llama las cosas que no son como si fuesen, o que no existen como si existieran. Prácticamente Dios declara con su palabra algo, y ese algo que Dios declara empieza el proceso de existencia, o empieza el proceso de que llegue. Eso es interesante porque la misma creación, si tú analizas el Génesis, fue realizada a través de la boca, de la palabra de Dios. Dios creó con su boca, con su palabra. Y somos seres creados con Dios para que nuestra boca cree cosas. La pregunta, ¿qué va a crear? ¿Qué estamos hablando? ¿Cosas buenas o malas? Pero entonces, analizando el concepto de la fe y analizando este concepto de la autoridad en nuestra boca, tenemos que empezar a darnos cuenta que hoy estamos construyendo, para bien o para mal, nuestro futuro a través de lo que hablamos, de lo que creemos. Entonces, tenemos que entenderlo. Muchas cosas de lo que estamos viviendo son cosas que hemos construido. No todo, pero algunas cosas las hemos construido nosotros mismos a través de lo que creemos y de lo que hablamos. Entonces, ese puente entre lo que yo necesito y que no está hoy, pero yo quiero que esté mañana, es la fe. Pero un instrumento de la fe es nuestra boca, sí. Entonces, hoy, amigo, amiga, es el momento de cambiar nuestra forma de hablar acerca de los demás, de lo que está frente a nosotros, pero sobre todo acerca de nosotros mismos y de lo que estamos viviendo. Y vivir con fe es vivir en la certidumbre de lo que no ha llegado y de lo que no tenemos y de lo que creemos y que sabemos que tendremos. Y es como si lo empezáramos a vivir hoy, como si empezáramos a transformar nuestra forma de orar y empecemos a dar gracias ya desde ahorita de lo que vamos a recibir. Y empecemos ya a gozarnos. Vivir en fe es vivir en confianza. Pero hablamos que empezamos este mensaje hablando de cómo Jesucristo lo dijo: el que en mí cree, las cosas que yo hago las hará, y aún mayores. El que en mí cree. Estamos hablando de un creer con fe. Entonces, este principio de empezar a declarar las cosas que no son como si fuesen, es un principio importante. Fíjate, y para entender esto simplemente les voy a decir, nosotros tenemos una parte física que es nuestro cuerpo, tú puedes tócalo, y una parte no física, no material, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, en nuestro cuerpo se unen dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Y a nuestro alrededor hay un mundo físico y a la vez hay un mundo espiritual. ¿Y qué significa? Así como puedes ver objetos que puedes tocar, como la mesa que está frente a mí,
como lo que puedes estar tocando frente a ti, que es el mundo físico, hay un mundo espiritual. ¿Y qué conexión hay entre ese mundo físico y ese mundo espiritual? Hay una conexión importante. Y de alguna manera, ¿cómo es que el mundo físico tiene una injerencia o tiene una influencia sobre el mundo espiritual? Es impresionante. Y de alguna manera, entendiendo la Biblia, te vas a dar cuenta que el mundo espiritual es lo que realmente maneja el mundo físico. Que las cosas creadas a veces empiezan a crearse en el mundo espiritual para que después existan en el mundo físico. De la misma manera, la fe, que forma parte de una conexión del mundo espiritual, empieza a hacer que las cosas en el mundo espiritual empiecen a influir para que las cosas sucedan en el mundo físico. Para que entendamos esto, Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a poner mucha atención a esto. De modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. El mundo espiritual que surge de la palabra de Dios crea el mundo físico, influye en el mundo físico. Lo que nosotros de alguna manera estamos hablando forma parte de algo espiritual si vivimos espiritualmente. Y esto va a influir tremendamente en el mundo físico que vemos, todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces es importante que hoy entendamos esto. Fíjate lo que dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestro cuerpo físico un día va a terminar, pero nuestra área espiritual, nuestro espíritu, nuestra alma no muere, es eterno. De la misma manera, abocarnos solo a las cosas del mundo físico, solo las cosas materiales, solo a trabajo, solo a comida, solo a ropa, zapatos y muchas cosas que están en este mundo espiritual, pues son cosas que se van a acabar, son temporales. Pero tener una vida espiritual, tener una relación con Dios, son cosas eternas. Y si bien ahorita el mundo físico está de cabeza, con todo esto que estamos viviendo, de esta pandemia que no sabemos para cuándo termina, para que vayas ubicándote cuándo fue grabado este video, en una incertidumbre que mucha gente tiene. El mundo físico está de cabeza, pero lo que puede darle estabilidad a tu vida en este tiempo es tu vida espiritual, porque tu vida espiritual debe de gobernar tu vida, debe de ser el ancla, tu relación con Dios. Hoy respira hondo y date cuenta que ha llegado el momento de declarar las cosas que no son como si fuesen. Si tienes miedo, declara que no lo tienes. Declara que eres fuerte, valiente, empieza a declarar que tu vida está próspera, empieza a declarar alegría, empieza a tomar una actitud de alegría, de gozo, de fe con Dios. No permitas que las cosas que no se ven definan lo que es. No permitas que las cosas que están viendo tus ojos definan tu vida. Permite que las cosas que ve tu fe y lo que Dios quiere que veas definan tu vida. Amigo, te dejo con toda esta verdad y hoy declara lo que quieres vivir mañana, y con alegría y con fe, y verás que poco a poco eso se hará realidad. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga, amiga. Recuerda que estamos en las redes sociales, estamos ahí en una página de YouTube, ahí tienes mucho más material que puedes tú accesar, pero te pido un favor, por favor, inscríbete, ¿sí? Y dale clic a la campanita para que tengas más notificaciones del material nuevo que vamos a estar publicando. Y Dios te bendiga, un abrazo, Dios te bendiga, hasta luego, gracias.